ustedes conozcan sus derechos al momento de que ustedes ingresen a un trabajo y que también egresen. Gracias. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Como mi compañera Anicia ya les adelantó un poco del tema de que vamos a tratar esta tarde. Bueno, yo creo que todos sabemos de este librito, ¿va? De la Constitución. Considero yo que ya lo han visto, ¿va? Pero leído tal vez en pocas ocasiones, ¿va? Si no es necesario. Yo no sé si tienen alguna idea sobre lo que es la sección 9, que es trabajadores del Estado. ¿Alguna idea de esos artículos? ¿De qué más o menos se tratan? Si el título es Trabajadores del Estado, ¿qué consideran ustedes que se trata ese capítulo? Uno por uno. No todos. ¿No? ¿Ni una idea? Todos están. ¿Sí? Trataría de los derechos y las obligaciones de los trabajadores del Estado. Exacto. ¿Alguien más? ¿Una señorita? Mujeres también podemos. ¿Nadie? Bueno, ya que creo que la mayoría desconoce este tema, vamos a iniciar a exponerlo. Y para ello vamos a dejar a las compañeras esperando su atención, porque al final de este pequeño tema que les vamos a dar a conocer va a haber una actividad, la cual ustedes van a ser partícipes de ella. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el artículo 7, que trata de los trabajadores del Estado. Este artículo habla sobre quiénes van a ser los que administren los trabajadores del Estado. ¿Cómo será la administración pública? Por ningún motivo pueden ellos optar a un cargo que sea por política. Por ejemplo, los políticos no pueden poner a una persona en un cargo público porque está prohibido. Al igual que alguna persona, un familiar, no puede llegar y poner a su familiar a que trabaje en el Estado. Entonces las personas deben de prepararse para así llevar el currículum o lo que les pidan en la empresa. Entonces ellos tienen derecho a optar a un cargo público. Siguiendo con el artículo 108, es régimen de los trabajadores del Estado. Como su propio nombre, ¿verdad? Le dicen régimen, porque sí que a la hora que nosotros como estudiantes, ¿verdad?, terminamos nuestra carrera, pues ahí sí que lo que todos nosotros queremos, ¿verdad?, es irnos y conseguir un empleo. Entonces, ya sea que el empleo sea con el Estado o con alguna institución privada, siempre tenemos que regirnos o adaptarnos, ¿verdad?, a lo que es, en este caso, el Estado. Para trabajar con el Estado se va a regir a lo que es la ley de servicio civil. En la ley de servicio civil, pues están, ahí sí que reconoce todas las prestaciones a que nosotros ya tenemos derecho. Una de ellas y las más conocidas, pues es lo que es las prestaciones laborales son las dos, ¿cuáles son? El aguinaldo y el bono 14, ¿verdad? Pero también en lo que es, si uno trabaja en una institución privada, pues también depende de las políticas en que tenga esta institución. Como repito, a la hora de trabajar con el Estado, sea maestros, policías, ellos se rigen a lo que es la ley de servicio civil, lo que estaba diciendo la compañera. Y cuando uno va a trabajar con alguna institución, va a depender de las políticas también. A la hora de trabajar con una institución, pues puede uno también tener lo que es el acceso a lo que son para trabajar por planillas o trabajar por facturas, como se dice. Pero a la hora de que uno trabaja por facturas, pues ya no tiene derecho a las prestaciones, que es como una persona que va a trabajar por planillas. Trabajadores por planilla. No sé si ustedes han escuchado quiénes o qué es una planilla o quiénes trabajan por planilla.
ropa, los maestros, porque muchas veces salen en el diario cuando, o en la prensa, cuando hay corte personal, ¿cómo se dice? Se va a reducir los caminos de cada sección. Lo que iba a decir es que en el centro de salud hay muchas personas que trabajan por familia. Las enfermeras y personal de aseo también trabajan por familia. Como todo trabajador del Estado, ¿verdad? Hay diferentes en salud, en educación, en seguridad, ¿verdad? Entonces los trabajadores por planilla son los trabajadores por contrato. No sé si han escuchado ustedes que a veces dicen, ay, es que no tengo para otro. O sea que estos son puestos que rotativos, se puede decir que no siempre uno va a estar trabajando en el mismo lugar. Y estos trabajadores por planilla tienen beneficios del aguinaldo y del bono 14. Lo único que no tienen derecho es a la... porque por Ahora el artículo 102 habla sobre la ¿a qué se refiere la indemnización? ¿Consideran ustedes? Ajá. Es cuando se despide a una persona, se encarga de remunerarle por el tiempo que está trabajando en él. Muy bien. Prácticamente su compañero aclarando de que la indemnización solo tienen derechos aquellos empleados que fueron despedidos. Si yo renuncio a un trabajo, yo no tengo derecho a esta indemnización. Eso quiere decir de que los años que yo laboré en una institución, digamos, fueron unos 10 años y me llegaron a despedir. Ellos tienen el derecho de darme los 10 años de labor. ¿Cuál es la cantidad que me van a dar? Es por un año o el sueldo mensual. O sea, si ganaba 3.000 mensual, por un año me van a dar 3.000. Si lo multiplicamos por 10, esa es la cantidad que la institución tiene la obligación de darme. Pero hay algunas instituciones privadas que no están bajo esta indemnización. Las privadas son muy pocas las que reconocen, digamos, que lo despiden a uno y le van a dar una indemnización por los años que trabajó. Son muy pocas las que reconocen el derecho del trabajador, porque es un derecho que tiene uno. Se refiere a la indemnización. El artículo 111 dice: ¿quiénes son esas entidades descentralizadas? Las entidades descentralizadas son aquellas que las eligen los 3 organismos judiciales, ¿verdad? Dentro de ellas está INGUAT. Quiere decir que son parte del Estado, pero una parte y otra no. Entonces, pero estas instituciones están obligadas a dar todas las prestaciones al igual que una pública. ¿Por qué? Porque la ley los rige ante el dicto de la Constitución de la Política de la República. Ahí ampara a todo trabajador que trabaje en una institución pública o privada, ¿verdad? En una pública o una privada tenemos los mismos derechos en los servicios. Lo único que vamos a un trabajo, tenemos que fijarnos bien a la hora de firmar un contrato, porque en el contrato puede decir que no nos dan prestaciones y que nosotros aceptemos el trabajo, ¿verdad? Pero hay otras que, por ejemplo, en el público, ahí nos dan bono 14, nos dan el aguinaldo, a la hora de firmar el contrato, todo eso lo menciona. Pero si nos vamos a una privada, tenemos que fijarnos, porque para eso pasan entrevistas, ¿verdad? Laborales, donde nos mencionan cuánto queremos ganar, por qué nos gustaría ganar una cierta cantidad, ¿verdad? Entonces ellos seleccionan a su personal y a veces eligen al que menos les quiere cobrar, ¿verdad? Entonces, pero sí, esas son las entidades descentralizadas, tienen los mismos derechos que las públicas. Una pregunta. Sí, dígame.
las rigen. Eligen. Vienen las eligen los 3 organismos judiciales, que es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Por ejemplo, una que está reciente, no hace mucho tiempo, es antes solo era Mi Familia Progresa, ahorita ya es el MIDES, ¿verdad? Ahora todos los que trabajan en el MIDES ya pueden ser igual que un maestro jubilado, ya puede ganar así directamente, trabajar seguro durante 20 años y lo jubilan después. Siguiendo con el artículo 112, habla sobre la prohibición de desempeñar más de un cargo público. Prácticamente los que tienen así cada persona, los que trabajan así parte del Estado, ellos ya no pueden ejercer otro trabajo más, porque dice prohibición de desempeñar más de un cargo público. Prácticamente así como los docentes, excepción de los docentes, ellos sí pueden trabajar otra vez dar clases otra vez con los estudiantes y todo eso, pero digamos así como un doctor, él no puede desempeñar otro trabajo más, sino simplemente con un trabajo. El artículo 113 trata del derecho a optar a empleos o cargos públicos. Este artículo prácticamente se enfoca a nosotros como ciudadanos guatemaltecos. Nosotros tenemos el derecho de optar a un cargo público. Si nos dijeran que nosotros por obvias razones no podemos optar a un cargo, este artículo que es el 113 de la Constitución, ese nos ampara que nosotros por ser ciudadanos guatemaltecos podemos optar a un cargo. Siguiendo el 114 dice la revisión de jubilación. Este artículo va más a las personas que ya son jubiladas. Ellas ya reciben su jubilación mes con mes, regresan a trabajar, digamos, deciden volver a trabajar, ellos ya no pueden trabajar así presupuestados, ya solo por contrato. Al momento de que ellos estén nuevamente trabajando por contrato, ellos pierden su jubilación temporal. Luego, cuando ellos ya también deciden ya no laborar por contrato, ellos pueden pedir una revisión de jubilación para que les vuelvan a dar la jubilación como antes. A eso se refiere la revisión de jubilación. Está en el artículo 114. El artículo 115 dice la cobertura gratuita del IX. El IX, pues, ya sabemos que es el Instituto de Guatemaltecos de Servicio Social. Acá, pues, toda persona que se trabaja, ¿verdad? Pero acá las personas que trabajan por factura no tienen esta oportunidad, ¿verdad? Que los puedan parar lo que es el IX. Porque acá nada más son las personas que están, por ejemplo, los sectores universitarios, que están por contrato, toda aquella persona puede tener acceso a lo que es el IX. Las mamás, ¿verdad? Decir que somos casi las beneficiarias también, bueno, digo que los hombres también, más, pero más no las mamás, porque acá pues nos dan nuestra pre y nuestros post, ¿verdad? Después de un embarazo, y también nos dan como un mes antes de que vayamos a dar a luz, ¿verdad? Esto es. El artículo 116, regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Este artículo
El artículo 117 dice, opción al régimen de clases pasivas. Este artículo nos va a amparar a la hora de que alguna empresa o institución, ya sea pública o privada, viole nuestros derechos. Si nosotros, cuando firmamos un contrato, decía de que sí nos iban a pagar aguinaldo, nos iban a pagar el bono 14 y a la hora de la hora no nos lo dieron, podemos ir a este artículo y reclamar nuestros derechos. Bueno, jóvenes, aquí ha concluido sobre el tema que les estábamos platicando. No sé si tendrán alguna duda. Una pregunta, en el artículo 113, creo que en el artículo 113 puede desempeñar los maestros. ¿Por qué un doctor no puede desempeñar otro trabajo? Prácticamente el doctor trabaja todo el día.